Hola, soy Fernando Otero, el coordinador del proyecto de Acción 2 sobre Flip Classroom, dedicado a transformar la realidad de las aulas en el espacio europeo de educación superior. Bueno, como veis, yo soy Fernando Otero, como he dicho, y estos son mis compañeros del proyecto: Inmaculada Fuentes García, Antonio Sánchez Oliver, África Calaboyú y José Antonio González Jurado. Bien, ¿en qué consiste nuestro proyecto de estrategias metodológicas en el espacio europeo de educación superior? Bueno, hay tres pilares básicos, en este caso Flipped Learning, Flip Classroom, las prácticas reflexivas y la evaluación formativa. Fundamentalmente, de los tres pilares hay un pilar sobre el que descansa toda la encarnadura del proyecto y es Flip Classroom o Flipped Learning. Vamos a ver en qué consiste. Bueno, hay diferentes nomenclaturas para designar lo que es el aula invertida y que fundamentalmente se trata en invertir el aprendizaje, pero no solo sacar la explicación teórica del aula, no, sino que se redefinen los roles de docente y discente. En este caso, como sabemos, Flip Classroom, el contenido teórico se saca de las sesiones presenciales habituales y en este caso nosotros, además de eso, ponemos el énfasis en intentar que el docente sea un diseñador de ambientes de aprendizaje, un encantador de serpiente, no solo sea un dispensador de contenido, y que además que el alumno asuma un aprendizaje activo, que construya su propio conocimiento. En este caso, con Flipper lo hacemos a través de las nuevas tecnologías. Por tanto, Flipper descansa sobre la ábside de metodologías activas, es decir, diferentes estrategias metodológicas que destaquen ese perfil activo del alumnado, es decir, que el alumnado se implique, que trabaje, que construya, que debata, que cree y que evalúe. ¿A través de qué? A través de las metodologías activas. Por eso digo que Flipper no es solo grabar vídeos, es mucho más que eso. En Flipper quizá lo más importante no ocurra, en este caso, antes del aula. Es muy importante la situación antes del aula, pero es casi más importante lo que se hace durante el aula. Para eso tenemos las metodologías activas. Nosotros utilizamos en nuestro proyecto diferentes estrategias metodológicas como la gamificación, como el aprendizaje cooperativo, la práctica reflexiva o la evaluación formativa. Han sido constantes dentro de nuestro proyecto que, como he dicho, se ha llevado a cabo en la asignatura de fundamentalmente de educación física. Bueno, la gamificación, como sabemos, es una estrategia de juego que intenta acercar el aprendizaje a través del juego. Esto es un elemento que ha sido una constante en nuestras clases, como es el Kahoot. Ahí veis al alumnado con el uso de móviles. La práctica reflexiva, otra estrategia. La práctica reflexiva no es más que una estrategia de aprendizaje que lo que hace es partir de las experiencias del alumno para crear su conocimiento. Aquí vemos al alumno reflexionando sobre las tendencias de educación física, una reflexión que se hizo a priori de forma individual y que luego interaccionaron por grupo. La evaluación formativa, porque evaluar no es solo calificar, es aprender. En nuestras clases hubo muchas estrategias de evaluación formativa. El aprendizaje cooperativo, que es una estrategia que pone un fin común al servicio de todos los grupos, es decir, todo el grupo se supedita a utilizar un fin común. En este caso, el éxito de uno de los miembros de un grupo es el éxito de todos y el fracaso de uno de los miembros del grupo es el fracaso de todos. En nuestro proyecto de innovación también evaluamos y calificamos porque era necesario. Nosotros, en este caso, queremos preceptuar esa máxima del profesor López Pastor que dice: ¿por qué decimos evaluación cuando queremos decir calificación? Nosotros hemos puesto el acento no solo en la medición, en la calificación, que también está dentro del proceso evaluativo, lo hemos puesto en el aprendizaje, como hemos comentado anteriormente, en la evaluación formativa. Esto es un ejemplo de una sesión práctica donde el alumnado se coevalúa, es decir, evaluación entre pares. Ha sido también una constante en muchas de nuestras sesiones. En el apartado de calificación nosotros hemos puesto el acento en los procesos más que en los resultados. Es decir,
En la evaluación en este caso es lo que lo determina a todos. Si nosotros ponemos unos fines de evaluación, con un examen, eso que se llama coloquialmente la evaluación bulímica o la evaluación vomitiva, el alumnado vomita unos contenidos al final de curso que realmente no tienen una consecuencia en nuestro aprendizaje. Si nosotros ponemos el acento en un proceso, pues el alumnado responderá a ese proceso. En este caso nosotros hemos puesto el acento en un 60% de la calificación en tareas, actividades, aprendizaje cooperativo, gamificación, en fin, todas las estrategias activas a lo largo del curso valían un 60% de la calificación, un 40% en el examen final habitual. ¿Vale? Bueno, vuelvo atrás porque me gustaría resaltar una cosa, y es que de ese 60%, un 10% el alumnado se autoevalúa, es decir, nosotros premiamos al alumnado para que reflexione sobre su propio aprendizaje. Como veis, dentro de esa valoración, autoevaluación, pues nosotros recogemos el feedback, un feedback en este caso muy descriptivo, pero también con componente atributivo, es decir, el alumnado explicaba el porqué a su respuesta, es decir, aquí pues valoraban el grado de implicación de su implicación en la asignatura esa semana, porque hacíamos autoevaluaciones semanales, pero nosotros queríamos saber por qué, es decir, esto es un plano descriptivo y el componente de atribución es necesario, es decir, aquí el alumno reflexiona sobre su performance, sobre el transcurso de su aprendizaje, y no hay mejor evaluación que la propia reflexión del aprendizaje de uno mismo. Bueno, pues estas son reflexiones del alumnado que hacían en ese apartado de autoevaluación. Había otra pregunta sobre la utilidad de las sesiones, que para nosotros como docentes en este enfoque de Flip Learning han sido muy útiles porque hemos hecho ajustes durante el transcurso del proyecto. Como veis, son opiniones que hablan también en este caso de su futuro desarrollo docente, y nosotros queríamos también poner el acento en este caso en pues la parte, digamos, no presencial. Como sabemos, el sistema de créditos ECTS habla de un trabajo no presencial que coloquialmente se ha acertado en llamar como ficción de los ECTS. En este caso, nosotros queríamos valorar, cuantificar o al menos hacer una estimación a partir del alumno de cuántas horas no presenciales se dedicaban a cada actividad, para intentar cumplir con ese precepto del trabajo con competencias y que no se quede en demagogia pedagógica. Esto es una muestra de algunos de los datos que se recoge. Esto es una semana en la cual el alumnado estimó un trabajo no presencial de 4,3 horas semanales. Eso nos ha ayudado a hacer un balance final sobre cómo hay un equilibrio entre el trabajo no presencial, el presencial y su adecuación a esas 150 horas que tiene el alumno para una asignatura de 6 créditos. Como decimos, es una estimación, es decir, el alumnado no recogía un premio por poner una mayor carga no lectiva, simplemente le premiamos que reflexionara. Flipper tiene sus ventajas y sus inconvenientes, como todo. En este caso, fundamentalmente fomenta el trabajo por competencias, algo muy manido en los decretos, en la reglamentación vigente en todos los niveles educativos, pero que realmente mirando por el ojo de Güell hay muchas dudas de que sea algo generalizado. Combate lo que hemos dicho, la afición de los ECTS, pone el foco en el alumnado porque es el protagonista de su aprendizaje. Por supuesto, parte de los intereses del alumnado. Nosotros antes de cada sección recogíamos el sentir del alumnado, las dudas, las preguntas y comenzábamos a partir de sus preguntas. Y por ende personalizaba la enseñanza y atendía a la diversidad. Por supuesto, tiene sus dificultades, tiene sus inconvenientes. Evidentemente, el cambio de rol del docente a ser un mero transmisor de contenidos, a ser un dinamizador, a motivar, a diseñar ambientes de aprendizaje, es una dificultad o un reto que los docentes deben superar. La motivación es algo que tanto para docentes como alumnado debemos trabajar. Y por supuesto, vivimos en una sociedad cortoplacista que quiere resultados a corto plazo. Resultados que realmente son resultados baldíos. Aquí los resultados los recogemos a medio y largo plazo. Un alumno con una metodología de trabajo por competencia a lo largo de su enseñanza de grado va a recoger a buen seguro muchos de los frutos de ser capaz de
debatir, revisar, leer de forma sistemática, escribir, competencias generales y por supuesto competencias específicas de cada titulación. Y bueno, está el inconveniente de la incomprensión por parte de la comunidad, que es una cuestión quizá más atribuible al desconocimiento y a la ignorancia que a lo que realmente va a ocurrir cuando una metodología activa cale en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, pues este ha sido el resumen de la memoria, en este caso, de nuestro proyecto de acción 2 de innovación sobre estrategias metodológicas de aprendizaje en el espacio europeo de educación superior, Flipped Classroom, práctica reflexiva y evaluación formativa.